Por lo tanto, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Ese fue el sacrificio que Él hizo por mí. Así que le doy muchas gracias, estoy muy agradecida de esa palabra. Queremos darle aquí la parte a nuestro pastor y lo declaro bendecido. Vamos buscando ahí el libro de Hebreos. Si usted quiere, ahí en el encabezado de la Biblia que usted maneja, donde dice Hebreos, ahí ponga judíos. Esto es lo mismo, no es lo mismo. Hebreos son gente que nacen de familia con descendencia de Israel, israelitas, pero pueden ser israelitas católicos, pueden ser nacidos en Israel y pueden ser evangélicos, pero judío es aquel que nace en cualquier lugar del mundo y profesa una fe judaizante. Puede ser un cubano judaizando, que va a la sinagoga, puede ser un colombiano judaizando, como puede ser un israelita judaizando, como puede ser una persona de color judaizando. Judaizar es una religión. Entonces esto Pablo se lo escribió a los judíos dentro del pueblo hebreo, y que le sirviera también al pueblo, pero es específicamente hacia los judíos. O sea, el encabezado que manejamos nosotros en la Biblia popular, que dice hebreo, no debería ser hebreo, porque la carta es dirigida a los judaizantes, porque hay muchos hebreos que no conocen nada de la ley, aunque no a nosotros nos parezca raro, o sea, que no son practicantes. Saben que Moisés existió, como hay gente hispana que dicen que son católicos y no saben cuándo es la misa. ¿Hello? ¿Verdad? Entonces así pasa igual con ellos, que tienen un apellido de descendencia israelita, hebrea, pero conocen alguna cosita, Moisés, cositas así, pero no conocen lo que es la ley judaizante. Entonces Pablo usa el conocimiento del judaísmo, de la ley judaizante como religión, el sacrificio como tal, porque si no es judaizante no se sabe nada de los sacrificios que ellos llevaban a cabo. Utiliza el tabernáculo para utilizarlo como sombra para explicar la gracia, para explicar, por ejemplo, que en el antiguo pacto había que descender de la tribu de Leví para ser sacerdote, pero en el nuevo pacto Pablo dice, por cuanto hay cambio de ley y cambio de sacerdocio a causa de su ineficacia y debilidad. Pablo lo que nos está diciendo, en eso que ustedes creen y practican, Dios lo abolió porque era ineficaz y débil. Por lo tanto, ahora hay un nuevo sacerdocio del cual desciende Jesús sin haber sido descendiente de la tribu de Leví. Como tú y yo, que Dios nos declara sacerdotes sin haber descendido de esa tribu. Entonces, por eso la aclaración, manténgase ahí en Hebreos 4, no te digo el versículo porque si no te entretienes en lo que te quiero decir. La fiesta más importante para Dios es la Pascua. La más importante. Dentro de todo su calendario y dentro de todo su plan, la fiesta más importante para Dios es la Pascua. La Pascua, Dios la instituye en el pueblo de Israel en Egipto. Se encuentra en el libro de Éxodo. Porque Pascua siempre marca pautas. Y esas pautas son salidas y entradas. Salidas de un lugar para entrar en otro. Eso, Éxodo quiere decir salida. La Pascua marca siempre pautas. Marca salidas de un lugar para entrar en otro. Salida de una situación para entrar en otra, salida de una relación para entrar en otra, diferentes tipos de relaciones,
diferentes negocios, trabajos, etcétera, etcétera, pero siempre marca salidas. Y es la fiesta más importante para Dios. Tan importante es que nos dejó un plano para que nosotros, como vivimos nosotros en un mundo espiritual, y lo espiritual es invisible, jamás podríamos entender lo que se llevó a cabo en la persona de Jesús si no entendiéramos primero lo otro. Por eso Pablo dice, la ley es buena, porque la ley nos enseña el plano de cómo nosotros creer a lo invisible. La Pascua Dios la instituye después del pueblo de Israel estar 430 esclavos en Egipto. No es que a Dios se le había olvidado que ellos estaban allí, sino que Dios tenía marcado un tiempo preciso para hacer eso. En esta mañana el mensaje lleva como título Dios, el gran arquitecto del universo. Ay, pastor, pero eso lo usan los masones. A mí no me importa quién lo use, yo sé que Él es el gran arquitecto del universo y lo dice la palabra. Y yo no me voy a abstener de usar lo que Dios dice, porque lo que la gente vaya a decir a mí, los evangélicos se pongan a decir y demás. ¿Por qué no usan la palabra bendecido ellos? Ah, porque había un hombre que se murió, que era malo, que se llamaba José Luis, que lo usaba. Pero sí que la Biblia lo dice. Ellos se le caen los dientes, inclusive gente de nosotros. Jamás tú lo vas a oír decir bendecido, porque eso para el pueblo religioso es como una ofensa. Y ellos no están en el asunto de confrontar a nadie. Entonces, éxodo es salida. Me gusta la forma en que Dios planifica todo esto. Me hace cada día creer más en su palabra, confiar más en su palabra. Y allí nos dice que Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones. Diga, Dios es Dios de instrucciones. Y le dio una fecha y le dijo, en el mes de Nisan, que a veces se usa la palabra Abib, que es el mes de abril, y él lo señala el primer mes del año. En el día 10 separarán un cordero, y especifica que fuera sin defecto. O sea, que fuera un cordero sano, sin lagaña, sin catarro, sin piojos, sin bichos en la piel, sin un ojo tuerto, sin que le faltara un testículo, si no tuviera cojo, que fuera sin defecto. Porque se iba a sacrificar entre las 2 tardes del 14 y el 15. Entonces del 10 al 14 se observaba, no fuera a ser que en el momento de escogerlo de la manada estuviera bien, pero ya el día 13 empezara a cojear. Entonces había tiempo para suplantarlo, agarrar uno que estuviese sin defecto, porque se trataba, cuando Dios maneja esto, lo maneja como una ofrenda pascual, el corbán, una ofrenda. Entonces no le damos a Dios lo que sobra, ese es el problema de la gente. A Dios se le da lo primero, porque antes de tenerlo yo, lo tenía Él. Entonces yo no puedo de ninguna manera que Él me dé lo mejor y cuando yo le vaya a dar a Él, darle lo más malo, por cuanto Él me dio a mí lo mejor. Entonces Él marcó esa fecha y esas horas con un propósito y mandó que sacrificaran ese cordero y tomaran otros elementos que en el futuro vamos a ver la importancia de cada uno de esos elementos. Y le dijo unas hierbas amargas, que es lo que se come con el cordero para mitigar el saborcito ese medio raro que ellos tienen, aunque uno lo cocine como lo cocine, el carnero siempre tiene esa cosita. Entonces él puso unas hierbas ahí que tienen un saborcito, oído, que si tú te las quieres comer solas no son agradables. Quiere decir que esas hierbas amargas sin cordero no son buenas. Pero si tú te comes el cordero con las hierbas amargas, sabe mejor. Puso ahí a unos panes y también tomaban vino. En el futuro
Yo estoy orando a Dios a ver cómo nos dirige para hablar sobre eso. Tengo algunas instrucciones, aunque el mensaje lo tengo creo que completo. Sobre el vino que tomaban, con qué lo mezclaban, y no era una copa, eran 4 copas. Cada copa significa una cosa muy importante. Pero eso vamos a dejarlo para el futuro. Entonces les decía que tomaran esa sangre, la pusieran en los marcos de la puerta, porque esa noche, él iba a enviar la unción. En algunas versiones maneja el ángel destructor. Y cuando el ángel destructor o la unción viera la sangre marcada, no entraría en esa casa. Porque la sentencia era que donde no hubiera esa sangre, quiere decir que había gente sin circuncidar. Y al no haber gente sin circuncidar, estaban fuera del pacto de Dios, porque era algo establecido ya por Dios. Y eso no había nada ni nadie que lo pudiera detener. Ni aún el faraón, con todo su ejército, todos sus muros y todos sus palacios, pudo detener que el ángel destructor o la unción se metiera en el palacio, porque la sentencia era matar a los primogénitos y matarle el hijo del faraón. Ellos comerían eso y saldrían, saldrían, después de 430 años. Ellos estuvieron ahí esclavos, porque Dios le había dicho a Abraham eso. Dios le había profetizado: tu pueblo estará cautivo 430 años, pero después saldrán. Entonces, aunque ellos lloraron, que nos sirva eso a nosotros. Ellos lloraron, gritaron, patalearon y gimieron. No pasó nada. Pero cuando llegó el momento que se cumpliera lo que ya Dios tenía preparado, no hubo necesidad de llorar, ni de gemir, ni de clamar, sino se cumplió la palabra y se acordó Dios lo que había prometido. Llegó el momento. Entonces, la fiesta más importante en el corazón de Dios, y nos indica ahí en el verso 14 de Éxodo 12 que eso se celebraría, celebraría, porque eso es lo que se hace con la fiesta, ¿cierto? De una forma perpetuamente. Pablo se encarga en 1 Corintios 5, versos 6 al 8, de decirle a la gente de su época: celebremos fiesta, pero no con la vieja levadura. O sea, celebremos fiesta, pero no de la forma en que ellos la celebraban, sino celebremos fiesta con la nueva masa, el nuevo pacto, el nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque quizás para la mayoría de la gente que maneja todos estos conceptos, no han profundizado y no han estudiado qué se hacía en esa comida, en la celebración de esa Pascua. Y era anunciar, anunciar los sufrimientos del Mesías cuando viniera. Entonces, todavía en Corintio, ellos estaban todavía anunciando los sufrimientos del Mesías cuando viniera. Entonces Pablo le dice: no, yo no les estoy diciendo que no celebren la fiesta, pero no podemos celebrarla con la vieja levadura como lo celebraban ellos, anunciando los sufrimientos del Mesías cuando viniera, porque nuestra Pascua, que ya fue Cristo, ya fue sacrificada. Entonces Pablo le hace esa aclaración, porque entendemos que era una iglesia recién naciente, compuesta de muchos judíos, y entonces naturalmente ellos habían aceptado a Cristo, pero todavía ni aún el mismo Pablo había tenido la revelación completa de la gracia, y lo que había era, en buen cubano, un arroz con mango dentro de la iglesia impresionante, donde todavía se practicaban cosas judaizantes que no pertenecían al nuevo pacto, pero nadie les había dicho nada, nadie les había enseñado. Entonces diga conmigo: la Pascua marca las pautas de principios, de fin y principios, de salidas y entradas. En Hebreos capítulo 4 y en Hebreos 11
Hebreos capítulo 4, voy a leer solamente un versículo. El verso 3. Y ahora te digo por qué le pusimos ese título bien puesto a este mensaje: Dios, el gran arquitecto del universo. Los masones lo usan, tienen razón. Pues si mañana un santero agarra un versículo de aquí, entonces yo digo, no usemos ese versículo porque el santero aquel lo está usando. Que use lo que él quiera, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a la palabra. Hebreos 4, verso 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Oído, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, pedirle a Dios en esta dispensación, en este día, en esta hora que haga algo, primero es una ignorancia a lo que dice Dios en la palabra. Segundo, es hasta una falta de respeto decirle a Dios que después que Él acabó la obra haga algo más de lo que a Él se le olvidó por hacer. Lo que pasa es que la religión nos ha programado desde niños a estarle pidiendo a Dios todos los días las cosas, y por eso usted se dará cuenta que no recibe casi nada. O Dios no lo oye, o Dios es muy malo, o algo está pasando. Sin embargo, muchas veces recibimos cosas que no hemos pedido. Quizás sea que nos pase como el pueblo de Israel en Egipto, que ellos lloraron, clamaron, patalearon, y no pasó nada. Pero cuando Dios se acordó que se cumplió el día, la fecha, con la hora, sucedió lo que tenía que suceder. Al que le podemos y tenemos que pedir ayuda es al Espíritu Santo, oído, para poder entender eso. Entonces ahí en Hebreos 4, verso 3 dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo: así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Último día. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hablando de Abraham, voy a leer desde el verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, observa, sin saber a dónde iba. O sea, Abraham ni tan siquiera oró para saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero sabía que tenía un lugar, diga, preparado. Por la fe habitó como prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oído, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. O sea, ya los masones, si quieren usarlo, gloria a Dios si lo usan, ¿verdad? Adjetivo popular que le usan a nuestro Dios, pero eso es nuestro, no de ellos. Entonces, un arquitecto, fíjate que te habla de que es uno que crea, pero que pone fundamentos. Un arquitecto pone fundamentos, un arquitecto diseña primero. Diseña en su mente. Diseña un plano en su mente. Después lo lleva a papel. Hace un plano de especificaciones, diga, precisas. Los de hoy en día usan algo que se llama a escala.
Lo que va a ser 1 metro, ellos tienen una reglita que cuando ponen esa rayita, el otro arquitecto que lo lee o el que sabe que eso no es una rayita, sino es 1 metro. Se hacen maquetas de cartoncito. ¿Sabes lo que es una maqueta? ¿Ves? Después que el plano está hecho, para que podamos, visualizar el proyecto terminado. Tiene especificaciones precisas. Y construye el edificio, casa o puente, etcétera, oído, conforme al plano de las especificaciones precisas. Hay algo ahí muy importante que dice que esa ciudad o esa casa o ese edificio tiene que tener fundamentos. El fundamento es la base, la fundación. El campo le dicen el zoco en medio. El que va a sostener todo el resto del edificio, va a llevar el peso de carga para que el techo no se engallete, las paredes no se engalleten y se caigan. Hay un cimiento, un fundamento que es más profundo y más grueso que otro, porque ahí va el peso de carga. Diga, ese es el fundamento. En esta casa hay un zoco en medio que es más fuerte que yo, que soy. Hay uno que sostiene todo el peso de carga. Si no, el edificio se nos hubiese nos hubiese engalletado en la cabeza. Pero como hay uno que no, pastor, que yo aguanto mucho. Ah, tú aguantas mucho. Qué mal te veo porque aguantas tanto. Un día te voy a hablar del misterio de la debilidad. Que cuando tú eres débil se hace poderoso en ti. Ah, es que tú aguantas mucho. Ah, vaya, qué bueno que tú aguantas mucho. Tú eres tremendamente bárbaro. Aguantas, tienes tremenda fortaleza. Qué bueno que tú eres fuerte. Te oras mucho y eso te fortalece. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oído, de ahí en adelante, escuche bien, los colaboradores de ese arquitecto, entiéndase albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, etcétera. Cada pulgada que van a hacer en esa casa, edificio o puente, tienen que ir conforme al plano y a las especificaciones precisas. Y de eso te puedo hablar yo, que tuve experiencia con gente que hicieron en aquella construcción famosa lo que les dio la gana, porque sabían mucho. Y nos crearon tremendos problemas. Porque no lo hicieron conforme. Ah, no, yo hice la pared como me dijo fulano. No, tú tenías que hacer la pared como decía el plano, no como te dijo fulano. Ahora hay que tumbarlo todo, o hacer los baños nuevos. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, ¿qué le pasó a esa persona? No siguió las indicaciones precisas de él. Entonces no sé si me voy explicando más o menos. Lea conmigo en el Salmo 139. ...139... Dice ahí, vamos a leer el verso 13 hasta el 17, donde dice, porque tú formaste mis entrañas. Catalino y Lucrecia, papá y mamá, creen que fueron ellos.
Lo que ellos no saben es que Dios usó a Catalino y a Lucrecia para formar tus entrañas. Necesitaba a él donde formar tus entrañas. Y utilizó a Catalino y a Lucrecia, independientemente de cómo hayan sido a Catalino y Lucrecia después. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Esa debe ser la actitud de aquel que recibe revelación de la palabra. Estoy maravillado de esta maravilla. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, oído, y en tu libro, diga conmigo, está el plano. Mira a ver si es un plano o no, mira. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Un plano, primero el plano y después la construcción o la formación de la misma. Uno no puede empezar a construir sin tener un plano, porque entonces cuando termina la pared esta termina más larga que aquella, porque miré así y dije, yo creo que llega hasta ahí, dale, sigue un poquito más. Igual pasa con nuestra vida. Igual, hay un plano. Mi plano no es el tuyo no es el mío. Debe basarse nuestra oración principal al Espíritu Santo, el que nos enseña a ver el plano. Pastor, y uno se equivoca a cada momento, porque tenemos una conciencia muy perturbada, ¿verdad? Tenemos algo que es muy humano, que es el egoísmo. Y cuando el plano no va conforme a como nos gusta a nosotros o hemos pensado que debe ser, el berrinche. Yo me pongo rebencudo, como me decía mi mamá, tú te pones muy rebencudo por cualquier cosa. O sea, ahí está el plano. Dice que todas aquellas cosas fueron escritas sin faltar, ¿cuántas? Ni una sola de ellas, que fueron luego formadas. En el caso de la Pascua en los días de Jesús no fue 14-15, sino fue 13-14. O sea, fue un día antes, buscando la forma, y lo dice la palabra, la víspera de la Pascua. Pascua era 14, se sacrificaba y se comía. Se terminaba de poner la mesa, y vamos a ver cuando hablamos de eso, cómo es el orden de la mesa, y qué hacen ellos primero, o qué instruyó Dios a hacer primero, qué instruyó a hacer después, qué hacían, qué decían, qué significaba cada pan, qué significaba cada copa, todo eso, pero ellos comen entre las 3 y las 5 de la tarde. O sea, entre las 2 tardes se empieza y se termina la celebración de la Pascua. Se empieza a 14, pegadito ya a las 6, dejando de ser 14 para meterse a 15, y se empieza a poner la mesa a las 3 de la tarde y se come entre las 3 y las 5, 2 horas para comer. Pero no es para comer, es para llevar a cabo lo que ellos llaman el orden, el seder de la Pascua, donde Dios ahí instituye el ceder, el orden de la Pascua, donde ellos comiendo, para darnos a nosotros, los que nos interesa saberlo, por supuesto, darnos a nosotros el significado de esa sombra o ese plano, para que entendamos completamente cómo fue el sacrificio de Jesús y cuál es el valor que tiene. Mateo 26, Jesús come la Pascua 2 días antes. No podía comer la Pascua el mismo día que le iban a comer ellos, porque en este año en particular el Cordero iba a ser Él, y esa es la razón por la cual un día antes Él se presenta como el Cordero,
para que cuando llegara la Pascua ya hubiera un cordero, diga, diferente. Diga conmigo, la Pascua marca la pauta. En este caso, la pauta que está marcando esta Pascua es una Pascua diferente, está marcando el fin de una dispensación y principio de otra. Salida de un pacto viejo para entrar en un pacto nuevo de la gracia. Por eso esta es la fiesta más importante. En todas las demás Pascuas que eran ofrendas a Dios, se utilizaba un cordero. En esta Pascua Dios utilizó a su Hijo. Por eso es la más importante de todas. Se encuentra en Juan 19:30. Yo estoy casi listo para hablar sobre las copas, pero tengo una dificultad. La dificultad es que yo en un domingo no puedo hablar de las 4 copas, porque sería atropellar el conocimiento. Entonces la dificultad que yo confronto, yo te voy a abrir mi corazón como acostumbro a hacerlo y ser franco. Que empecemos este domingo, sigamos el otro domingo, y el tercer domingo yo vea aquí aparecer gente que llevan un mes que no vienen, que no tienen la inteligencia o sea de ir a la internet a ver lo que está ahí para estar al día. Tienen tiempo para el Facebook, saben la vida y milagro del que está en la iglesia y el que estuvo y ya no está. De eso sí tienen tiempo porque hay que oírlos hablar. Me comuniqué con hermanos que están por aquí y por allá, pero entonces llegan después de un mes y medio y están en el limbo. Tú les ves la mirada perdida. Entonces, ¿qué es lo que a mí se me ocurrió o el Espíritu Santo me indicó hacer, como mejor te acomode? Hacer esto tipo seminario, pero un domingo. No sábado, para no estorbarle en la... No, porque le estorbo el trabajo a la gente. No quiero tampoco ser, ¿ves?, de carga. Sino, lo podemos hacer un domingo, empezando a las 11 igual, para que madrugar tanto. Con calma, con tiempo, a mitad de la enseñanza, ya sea la segunda o la tercera, porque la cuarta es la más extensa, lo que hay ahí es una maravilla. Hacemos un receso, nos comemos un sandwichito, una botellita de agua y un recesito de 15 o 20 minutos y concluimos ese día. Pero a mí me gustaría, a mí y al Espíritu Santo, que la gente que fuera a venirse a apuntar, para saber con qué contamos. No estoy buscando aquí, escucha, grupos grandes, sino todo lo contrario. Me interesa que ese día, aunque sean poca gente, que sean gente que están para esto. Porque a mí me produciría una enorme tristeza, a mí y al Espíritu Santo, presentar una maravilla, sobre todo del tema que vamos a hablar, que es de la sangre, y ver gente, que me ha pasado otras ocasiones, venir en chancleta y en bermuda, porque van a estar el primer turno y después se van para la playa, entonces se le va a hacer tarde. A mí me produce eso una tristeza muy grande, y se me marca por años y años y años y años esa gente, porque lo hemos pasado. Cuando dimos el seminario de la sangre, hubieron gente que fueron en chancleta y chorro, y a la mitad se fueron porque tenían a la gente esperándonos en la playa. Eso produce mucha tristeza, oído. A mí me la produce, y cuando a mí me la produce, es porque a él se le produce. Entonces, no tengo fecha, no tengo apuro por esto. Es muy probable que eso no lo transmitamos ni por el internet. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que no entiende, de momento entre y no sepa apreciar, sino que lo pongamos en disposición de los que de verdad están para esto. O sea, no quiero... En el internet hay gente que entra, ven un poquitico a mí y después se meten a ver a fulano, porque nosotros tenemos el récord ahí. La gente que entra y sale, los que entran y salen, tenemos el récord de los que entran y se quedan el mensaje entero.
Entonces, hasta ese día pondríamos en internet algo que ya esté grabado, de 1 hora, para que se entretengan, para evitar, como va a ser larguito, que uno esté hablando de algo extremadamente importante para ellos, para que entiendan y de momento se paren porque tocaron la puerta, sonó el celular, tengo hambre y ya eso no le puede dar rewind. Entonces todas esas cosas me pertenece a mí controlarlas, porque yo soy el que tengo aquí en las manos el conocimiento que Dios me ha dado. Entonces vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Estamos? Entonces vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 1. Las personas se apunten, los que quieran venir, los que no puedan venir porque están ocupados, no importa, para saber cuántos sandwichitos hacemos, los que quieran pavo, los que quieran jamón. Y así esperamos que llegue. La pieza del aire acondicionado se hubo que mandarla a buscar afuera, localmente no la había, está por llegar, así que ya tengamos el airecito para que tú no sufras calor. Deuteronomio 1 y Éxodo capítulo 5. Diga arquitecto. Que vamos primero a Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Miremos a Moisés como Jesús, el Mesías. ¿Estamos? Es el enviado que va a rescatar al pueblo. Y vemos a Aarón, que era el que hablaba, el intermediario de Moisés. Entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué? Fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Camino de 3 días iban a celebrar fiesta en el desierto. Deuteronomio 1. Verso 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado, diga a este lado, del Jordán en el desierto, en el Arabá. Mira la dirección: avenida, calle, esquina. A este lado de la I-75, a este lado del Turnpike, a este lado del Jordán. Es lo mismo a este lado que al otro lado. En el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Galiano y Velascoín. Se puede perder alguien ahí, no se pierde nadie. Entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaat. Oído, 11 jornadas, entiéndase 11 días. Días de 12 horas. No de 24, del amanecer a las 6 hasta el atardecer o el ocaso a las 6. Hay desde Oreb, camino, oído, camino. ¿Por dónde vas a ir al Southwest? ¿Por cuál? ¿Por el Palmetto? 99
I-95, por el Turnpike, porque yo voy para la pequeña Habana. Ah, mira, por la I-95. No, porque por allá también va el Turnpike, pero es más. Entonces hay muchas formas de llegar a un lugar, pero hay unas que son mejores que otras. Son mejores calles, más cerca, hay menos peligro, etcétera, etcétera. Los barrios que vas a atravesar son menos peligrosos, etcétera. Pues así fueron las instrucciones aquí, mira el plano. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta acá de Barnea. 11 días. Pero había que ir por ahí. Ese era el plan. 3 días fiesta, 11 días tierra que promete y miel, diga, al otro lado del Jordán. Todos se quedaron de este lado del Jordán, porque en vez de ser 11 días estuvieron 40 años. Lee conmigo Efesios 2. Diga preparado, el plano preparado para el albañil. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Rico en qué? Misericordia. Misericordia tiene alguien con uno que es miserable. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oído, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, a ver si te explico una cosita, mira, que es donde falla mucha gente. La fe que nos hacía falta para entrar a la gracia y ser salvos, nos las regaló Dios. Díganme, la regaló Dios. Ahora, la fe de la cual tú y yo somos responsables de edificar, esa no la regala Dios. Pero hay que hacerla desde el origen de la gracia. O sea, mi fe tiene que ir cargada desde la gracia, en reposo. Porque cuando yo quiero proyectar una fe sin reposo, convierto eso en una fe carnal, que es lo que vemos por ahí. Los pastores haciendo fuerza, culto poderoso, o sea que mientras más grite él, más poderosa es la fe, porque no es una fe que viene del reposo de la gracia. ¿Me expliqué? Sí. Entonces dice ahí, no por obra, o sea, la fe que Dios me da para yo poder creer en la gracia, yo no la recibo por obras, porque oré mucho o hice una vigilia o caminé de rodillas, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, a mí me salvó Dios porque mi abuelita oraba mucho, a mí me salvó Dios porque mi mamá se pasaba la noche de rodillas orando. No, entonces la que se está gloriando es nuestra mamá o nuestra abuela, no es Dios, que fue el que nos regaló la fe. ¿Entiendes? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, hizo un plano de antemano para que anduviésemos en ella. Nos hizo un plano de 11 días a la tierra prometida. Y nos dijo, por camino de Seir. Sin embargo, nos pasamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no logramos reinar.
porque precisamente eso es lo que nos pasa. No caminamos por la obra preparada de antemano que Dios nos preparó. Lea una cosa interesante conmigo aquí en Lucas 22. Mira si te gusta. A mí me gustó. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Dice, esto está narrando lo mismo que narra Mateo 26, pero utilicé ese porque aquí no habla de ciertas cosas de los 2 días antes de la Pascua, etc. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre, un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Y decir al padre de familia, o sea, ese hombre, de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, cuando ustedes digan eso, dice, Él les mostrará un gran aposento, un gran salón, alto y ya dispuesto, preparado, allí preparar la Pascua. Ahora, explícame tú la coincidencia esa tan... Lucas 23. Después de la Pascua va Jesús delante de Pilato, después va de Caifás, va al pretorio, lo flagelan, le dan golpes, etcétera, 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 le echan la cruz encima y le dicen rumbo a... Pero debido al maltrato físico, él no puede llegar hasta el Gólgota cargando esa cruz. Verso 26. Lucas 23, verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. O sea, a una hora específica, Simón de Cirene salió del campo. Una casualidad que él le dio con salir a esa hora específica. Y mira, y se encontraron en el punto de convergencia, el punto A con el punto B. Cuando venía Jesús con la cruz, que ya no pudo más, que se cayó, ahí venía Simón de Cirene. Y el soldado le dijo, tú mismo eres bueno, ven acá. Que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces Jesús fue adelante y Simón de Cirene cargando la cruz atrás. Oído, es la última obra humana que Dios le permite al hombre. Después de esa vino aquel gran grito y exclamación, consumado es, he terminado la obra que me hiciste hacer. De ahí en adelante Dios no le permite al hombre hacer ninguna obra humana. Ahora, regresemos a Éxodo 23, que hay gente que pregunta y quiero aclararles esto bien. ¿Sabes que los científicos para llegar a creer en algo usan lo que es la ciencia, por supuesto, ¿no? Y lo hacen a través de repetir y repetir la misma fórmula a ver si siempre le da el mismo resultado. Dice, pues esta es la fórmula.
En Dios no es así. En Dios se basan las cosas, lo que se conoce como evidencia forense, por los testigos. Evidencia forense es, hubo una cruz y hubieron testigos, tanto discípulos como romanos, como Poncio Pilato, como Caifás, que dieron fe de que esto pasó. Esto es una evidencia forense. Fíjate, todo el camino que hemos transcurrido, yo presentando mi caso, mi evidencia forense en esta mañana por un solo propósito, y este que te voy a leer. Verso 20. (23:20). He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Me cansé de decirlo, ¿verdad? Que lo repetí muchas veces. Lo menos que mencioné fue dinero, pero que aquellas personas que participaran en esto no le pusieran etiqueta, no le pusieran nombre. Que esto no era un ticket que uno juega de la loto a ver si se saca. Esto es un tipo de ofrenda que es diferente a la ofrenda común y corriente, que es aquel que siembra generosamente cosechará generosamente, aquel que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Esta ofrenda no es así. Esta ofrenda uno la hace para pactar, para pautar el fin de algo y el principio de otra cosa, oído, que ya Dios lo tiene preparado. No es que Dios lo va a empezar a preparar. Esto lo que hace, esa ofrenda lo que hace es activar algo que ya está en el... Como el hombre del cántaro en el cuello. Les va a salir al paso. Cuando tú lo haces con agradecimiento, lo que hiciste, lo que lo hicieron, a ti te sale el paso, lo que Dios te tiene preparado. Te sale el paso la persona correcta, a la hora correcta, el momento correcto, con la respuesta correcta. Simón de Cirene, él salió a una hora específica del campo, él venía del campo. Si él hubiera salido más tarde, Jesús pasa y él no está ahí. A él lo hicieron pasar a esa hora por allí, porque diga, estaba preparado. De Jesús y los otros dos ladrones, cuando le fueron a partir las piernas, primero uno, después se trasladó al segundo ladrón por allá, dejó a Jesús para última hora, porque el cordero tenía que morir, tener que ser inmolado entre las 2 tardes, y todavía no había llegado la hora. Cuando no ha llegado la hora para ti, la unción se encarga de turbar a quien tenga que turbar, de meterse aunque sea al palacio del faraón. Mateo 13. ¿Qué más te digo? Más claro te voy a decir. Olvídate de lo que diste. Pon tu atención en dónde te llevan. Mateo 13, verso 35, 34. Mateo 13, versos 34 y 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Oído, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Isaías 6, y nos vamos ahí.
Isaías capítulo 6. Dice en el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Estamos todos ahí, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. O sea, de ahí hay mucho que hablar, de esa solamente expresión, porque Usías era primo de Isaías y era rey. Entonces Isaías, por ser primo del rey, tenía muchísimos privilegios. Como si tú fueras primo del alcalde o del gobernador, siempre vas a tener tus privilegios. El día de la comida en la casa le planteaste cierta situación y él tiene la forma de poner una palanquita ahí a favor tuyo, ¿no? Dice, en el año que murió el rey Usías, diga, Isaías se quedó sin primo. Ese año, el año que se murió el primo de Isaías, vio él al Señor. Parece que Isaías estaba muy concentrado en el primo. Y cada vez que Isaías necesitaba algo, no iba a Dios, sino iba a ¿dónde? Al primo. Primo, ve que tengo un vecino ahí que baila tarde en la noche y me hace mucho ruido, y ya le he dicho y no me apaga el disco. Dice el primo, no te preocupes, yo mando los soldados ahí con las lanzas y tú verás que ya no ponemos música tarde en la noche. Pero en el año que murió el rey Usías, Isaías se quedó sin primo. Y en ese año entonces vio él al Señor. Pero diga, vio porque tuvo una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta es la visión que está teniendo Isaías. La visión del trono. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Estos son los adoradores fervientes. Estos no llevan mensajes. Estos solamente hacen es adorar. Solo eso. No saben decir mucho. Con 2 cubrían sus rostros delante de la presencia de Dios. Con 2 cubrían sus pies. Y con otros 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo, esto es todo lo que ellos saben decir, mira. Santo, 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 santo. Ellos no saben hablar en lengua, no dicen aleluya, no dicen gloria a Dios, no saben declarar la palabra. Soy un predestinado, ellos no saben nada de eso. Pero como que es bastante suficiente. El Señor de los ejércitos, oído, toda la tierra está llena de su gloria. Eso fue cuando los serafines miraron y te vieron a ti, creado a la imagen y semejanza de Dios. Dijo, y toda esta gloria en la tierra, yo le digo, esa es mi creación. Oído, porque es una visión lo que él está teniendo. O sea, todavía la tierra no estaba tú ni estaba yo, por lo tanto no estaba llena de su gloria. Todavía, diga, todavía no. Y los quiciales de las puertas se estremecieron y con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esta es la maqueta. Entonces, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto. He tenido una visión. Mis ojos al Rey de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, entienda aquí, que el profeta mesiánico, como se conoce Isaías, muchas veces habla en un sentido personal y lo que está es representando a la persona de Jesús. Porque lo que sigue adelante no es en cuanto a Isaías se refiere,
sino en cuanto a Jesús el Mesías. Dice, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, detengámonos ahí y miremos lo que está pasando. Esa es la reunión haciendo el plano. Ahí es que se está haciendo el plano de lo que se va a escribir en el libro de las obras. Ahí, antes de la fundación del mundo. Por eso Isaías está viendo la visión de lo que pasó allí. Ahí está el Padre, el Espíritu, el Verbo. Cuando dicen, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el Verbo, yo iré. Y ese Verbo, años más después, se convierte en carne, en la persona de Jesús, y es el que nos redime a nosotros, en la visión de Isaías. Entonces, más adelante dijo, anda y di a este pueblo, oíd, entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Ve conmigo a Mateo 13, ahí nos vamos. Mateo 13, verso 15. Perdón, verso 14. Allí pareciera que esto que está diciendo Isaías está cumpliendo en los días de Isaías, en la persona de Isaías. Pero el mensaje que trae Isaías no va a provocar eso. Ese mensaje, cuando lo traiga Jesús en sus labios, es que va a provocar lo que ahí dice. O sea, Isaías está personificando a Jesús en aquellos tiempos y viendo una visión de todo el plan de Dios, que iba a haber alguien que Dios iba a enviar a hacer el rescate. Y dice en el verso 14 de Mateo 13, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sano. Esto quiere decir que hay un plan desde antes de la fundación del mundo, y con esto termino. Primera de Pedro. Si quieres tú lo apuntas, yo lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que juzga imparcialmente la obra de cada uno, conducíos con reverencia todo el tiempo de vuestro exilio. Diga exilio. ¿Estás exilado aquí? Unos con green card, otros con no, pero estás exilado. Porque tu ciudadanía no es de aquí. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, subraya la palabra corruptible, sino con el alma preciosa, entiéndase que Él derramó su alma hasta la muerte, porque la vida en la sangre está. Del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ciertamente conocido por Elohim desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en los postreros tiempos pues por la mano del Mesías habéis sido traídos de vuelta a la obediencia de Dios, para que vuestra confianza y esperanza estén puestas en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio todo honor. Quiere decir que en aquella reunión es donde se predestina el Cordero. Y cuando se preguntó, ¿y qué fecha le ponemos? Tú le dices, bueno, ya a la Pascua le pusiste del 14 para el 15, ahí ponle del 13 para el 14. O sea, a mí me maravilla ese plano de Dios que nos enseña a través de su palabra. Bien, vamos a declarar la palabra por estas finanzas. Esperamos que ya el próximo domingo el aire esté en función, para que tú no sudes tanto frente a las luces, ni te quemes tanto como a mí.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy por tu palabra. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por esta maravilla. Y digo como dice el Salmo 139, estoy maravillado. Y cuento tus maravillas. Declaramos que estas finanzas son parte de ofrendas y diezmo, y en cuanto a diezmo se refiere, dice que tú abres las ventanas de los cielos y derramas hasta que sobreabunde. Y en cuanto a ofrenda se refiere, aquel que sembró abundantemente de acuerdo a su capacidad, cosechará abundantemente. Y tenemos esa confianza en tu palabra. No se trata de nuestra fe, sino de la confianza que tenemos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Búscame una jabita, porque se me quedó en la cartuchera.